Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Bendito eres Jesús. Alabado Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa de hoy sábado. Estamos dando comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde les saludo a cada uno de ustedes, los hermanos que están conectándose a través de Instagram y de Facebook. Que el Señor les bendiga en una manera especial en este día. Alabado sea Dios. Espero que en esta tarde preciosa, pues la bendición de Jehová, que no añade tristeza con ella, les acompañe. En este día quisiera pedirles pues que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda, alabado sea Dios, eh, llegar hasta donde tiene que llegar y las vidas reciban el mensaje y la bendición que viene de parte de Dios. En esta tarde traigo un tema eh, de mucha relevancia porque a través de los años ha habido un debate eh, dentro de el sistema de la iglesia, un debate entre teólogos, expertos, eh, entre personas que se dedican a examinar y escudriñar las escrituras. Y ese debate tiene que ver con lo que nosotros conocemos con el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y meditando en las diferentes opiniones que tienen muchos creyentes, aún dentro de nuestras iglesias, eh, me puse a indagar e investigar a través de la escritura, porque yo creo que la mejor opinión la podemos encontrar no en el teólogo, no en el experto bíblico, sino en la misma palabra de Dios, porque ella es la que nos va a dar la revelación correcta de que si realmente la iglesia va a ser arrebatada o no va a ser arrebatada. Yo le puse como tema a este mensaje o reflexión y es una pregunta. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Ahora, la segunda pregunta que me hice, ¿qué dice la Biblia? No me enfoco en lo que dice fulano de tal o en lo que dice el pastor fulano de tal o lo que dice alabado sea Dios el teólogo fulano de tal, no. Me estoy enfocando en lo que en lo que la Biblia dice, no en lo que yo creo o en lo que yo pienso, sino en lo que la Biblia dice. Porque yo creo que al final quien tiene la razón es la palabra de Dios. Fíjese, hermano,
Sabe que en este tiempo donde usted y yo estamos viviendo como iglesia, existen muchas dudas con respecto a este tema. Incluso muchos predicadores de renombre están enseñando eh, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ahora, como al principio dije, ¿realmente pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Permitirá Dios que la iglesia pase por este tiempo terrible y crítico que va a experimentar el mundo entero? Yo no voy a opinar en esta tarde, no. Yo voy a dejar que la Biblia sea quien opine en esta tarde, quien nos diga si realmente la iglesia va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación. Fíjese, hermano, vamos a examinar con cuidado este tema a través de la Biblia, no usando la opinión de fulano de tal, no. Es la Biblia la que hoy nos va a dar la razón. Fíjese, hermano, que hay tres puntos de vista sobre la relación de este acontecimiento con el periodo de la tribulación que la misma escritura proféticas o escatológica, porque este tema es escatológico, ponen inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, como que la iglesia va a ser arrebatada. Eso es lo que se conoce como los pretribulacionistas. O sea, los pretribulacionistas ponen el arrebatamiento antes de la tribulación. Y yo soy de los que apoyo esa versión. Yo soy pretribulacionista, o sea, soy de los que creo, porque lo que he visto y estudiado en la palabra me enseña a mí que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Fíjese, hermano, el arrebatamiento es el método que Dios escogió para establecer el cumplimiento de que la iglesia no va a pasar, no va a experimentar la gran tribulación. Fíjese que la Biblia establece, alabado sea Dios, que como iglesia Dios prometió que no iba a permitir que su iglesia pase por su ira. Oiga bien, fíjense que este estudio, vamos a examinar con cuidado. Va a estar basado en varios versos bíblicos que nos enseñan con mucha claridad que la iglesia no va a experimentar esta situación. Fíjense que el escritor de Hebreo nos dice de la siguiente manera. Dice, el Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados, para llevar los pecados de muchos. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que están esperando al Señor? ¿Quiénes son? Somos usted y yo. Y el verso claramente dice que Él va a aparecer por segunda vez, para salvar. O sea, la palabra salvar quiere decir que Él nos va a rescatar, nos va a librar de algo que va a acontecer. Ya Él nos salvó en la cruz del Calvario. Ya Él dio su vida por nosotros. Pero ahora la palabra salvar aquí implica no salvación de nuestras almas, sino un rescate. Nos va a librar de algo. Por eso dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, en otras palabras, el escritor de Hebreo está diciendo, Él no va a volver a ser crucificado por nuestros pecados, porque ya Él lo consumó. Pero dice que va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Usted está esperando al Señor? Usted
cree en esa promesa que Él estableció antes de irse al cielo, que dijo que iba a volver a buscarnos. Oiga bien, ahora, fíjese que en otras escrituras descansa nuestra esperanza y lo que nosotros creemos. O sea, no es solamente ese verso, hay muchos versos en la Biblia que contradicen totalmente esa creencia de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o que la iglesia va a ser arrebatada luego de los primeros 3 años de la gran tribulación. Fíjese, el Señor viene por todos aquellos que hemos creído en Él y le estamos esperando. Fíjese, hay muchas congregaciones modernas en este tiempo, muchos predicadores que han dejado de predicar la profecía bíblica. Se han enfocado en ciertos mensajes de entretenimiento, de hacer sentir bien a la gente, de acomodar al cristiano al medio ambiente. Pero este mensaje, alabado sea Dios, ya casi ni se oye, ya casi ni se menciona. Usted, alabado sea Dios, nos ha preguntado por qué ya no se predica sobre el arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien. O sea que hay muchos predicadores que han dejado de predicar lo que es la profecía bíblica, lo que es el mensaje de la venida del Señor, lo que es el mensaje de los últimos tiempos. Y déjeme decirle algo, iglesia. La iglesia está pasando y está viviendo los últimos días sobre la faz de la tierra. Oiga bien, no se habla, no se enseña sobre el Apocalipsis. Oiga bien, a muchos no les interesa, escuche bien este tema del arrebatamiento de la iglesia. No, oiga bien. Ahora, ¿por qué razón está pasando esto? ¿Sabe por qué razón? Porque el enemigo se ha encargado de impedir que la iglesia se entere que ya pronto Cristo viene. Que la iglesia entienda y sepa con mucha certeza el tiempo que está viviendo, la hora que es en el reino de los cielos. Oiga bien, o sea, fíjese hermano que además de eso hay muchos creyentes, hay muchos predicadores, hay muchos teólogos y expertos en la Biblia que dicen que Apocalipsis es un libro cerrado, que es un libro histórico y que ya no tiene la importancia que se tenía en el tiempo antiguo. Ahora, ¿pero qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué la Biblia dice? ¿Qué dice el mismo libro de Apocalipsis sobre esta creencia? De que Apocalipsis es un libro cerrado, de que ya no tiene importancia ni se debe usar. Pero mira, el mismo libro de Apocalipsis contradice esta enseñanza, esta falsa enseñanza. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice, bienaventurado el que lee, escuche bien, y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, que el Señor Jesucristo, que es el autor original del libro de Apocalipsis, está afirmando con mucha autoridad y mucha claridad que este libro no está cerrado, que este libro ya pasó a la historia. No, al contrario, él está dando a entender, alabado sea Dios, que Apocalipsis es un libro para este tiempo. Es para que la iglesia entienda y comprenda la hora que vive. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Quién tiene la razón? Le pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿La tenemos nosotros? ¿La tienen aquellos que dicen que este libro ya no se debe usar? ¿Que ya está cerrado? ¿Que eso fue para el pasado? ¿O la tiene el mismo Señor que dejó marcado y establecido en el verso 3 del capítulo 1? Que la persona que lee, oye las palabras de esta profecía y las guardan en su corazón. Escuche bien, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque son personas que van a entender y comprender que el tiempo está llegando a su fin, de que Cristo viene pronto. Oiga bien, ¿sabe qué? Que la misma Biblia señala con claridad
que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible que va a experimentar la humanidad. La misma Biblia lo enseña. Mire lo que dice Mateo 24:15. Vamos a Mateo 24:15 para que usted vea, hermano. Yo quisiera en esta tarde que entendamos, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo como iglesia no es cualquier tiempo. Antes de leer Mateo 24:15, quiero establecer algo. Cuando usted estudia el capítulo 24 de Mateo, usted tiene que hacer un análisis del libro, o sea, de Mateo 24, y tratar de establecer que Mateo 24 se divide en 3 secciones. La primera es para la iglesia. Del capítulo 1, del verso 1 de Mateo 24 al capítulo 14, ese mensaje es para la iglesia. Pero del capítulo 15 en adelante, el mensaje es para el pueblo de Israel. Hay que establecer esa diferencia porque muchos leen Mateo 24 y piensan que todo es para la iglesia. No, del 1 al 14 el mensaje es para la iglesia. Cuando usted comienza a examinar del 15 en adelante, ya la iglesia no está. Se le está hablando a Israel. Oiga bien, mire lo que dice Mateo 24:15. Oiga bien, ¿cómo termina la primera sesión? Mire lo que dice Mateo 24:15. Mire, dice, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación. ¿A quién Cristo le está hablando aquí? ¿Qué es lo que Cristo quiere decir aquí? Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación. No dice cuando veáis en la iglesia. El lugar santo y la abominación es algo que va a ocurrir en el pueblo de Israel en un momento dado, en lo que se conoce como la gran tribulación. Mire lo que dice. Dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Dice, el que lee, entienda. O sea, que Mateo 24:15 en adelante, ya la iglesia no está en este mundo. Oiga bien, pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 6:1. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Mire lo que dice. Mire, mi hermano, esto es importante que entendamos esto con mucha claridad para que no seamos engañados y confundidos. Oiga bien, Apocalipsis 6:1. Mire lo que dice Apocalipsis 6:1, lo que dice el Señor, porque Apocalipsis es un libro, alabado sea Dios, cuyo mensaje viene directamente del mismo Señor. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, oiga bien, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Quién es ese personaje? Ese no es el Señor. Ese personaje es el anticristo. O sea, en Apocalipsis 6:1 está dando el comienzo a lo que se conoce como la gran tribulación. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Si usted estudia Apocalipsis con detenimiento y sinceridad, y pidiéndole a Dios que le dé revelación de ese libro, usted se va a dar cuenta que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, alabado sea Dios, están dedicados a la iglesia. Oiga bien, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son dedicados a la iglesia. El mensaje es para la iglesia. Pero cuando usted llega al capítulo 4 en adelante, ya la iglesia no es mencionada hasta el capítulo 18, cuando se habla de que la iglesia está en el cielo celebrando las bodas del Cordero. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Que ya la iglesia no está en este mundo.
porque ha comenzado la gran tribulación. Fíjese, hermano, esto es bien importante que lo entendamos. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no existe ningún pasaje, escuche bien, alabado sea Dios, que diga que la iglesia va a pasar por el periodo de la tribulación. Esto es algo que hay que examinarlo con cuidado, hermano. Ahora, la tribulación es llamado el tiempo de la angustia de Jacob. Jeremías lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. No lo llama el tiempo de la angustia de la iglesia. Jeremías con mucha claridad dice, alabado sea Dios. O sea que Jeremías señala a Jacob, porque ¿quién era Jacob? Jacob era uno de los hijos de el hijo de Abraham, que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces Jeremías no dice el tiempo de la angustia de la iglesia, no. Él dice el tiempo de la angustia de Jacob. O sea que la Biblia, en la gran tribulación, o sea, el concepto de gran tribulación en la Biblia se conoce por diferentes temas, o sea, llamados. Por ejemplo, hay pasajes que llaman la gran tribulación el tiempo de la ira de Jehová. Oiga bien, y mire lo que dice Jeremías 37. Dice, cuán grande es aquel día. O sea, Jeremías no está hablando de su tiempo. Si usted lee bien, Jeremías está diciendo cuán grande es aquel día. O sea, se está refiriendo a algo que va a acontecer en el futuro. Oiga bien, tiempo de angustia del Israel incrédulo. ¿Cómo es? Tiempo de angustia del Israel incrédulo. O sea, no está diciendo tiempo de angustia de la iglesia. No, es un tiempo donde Israel va a experimentar las consecuencias de su incredulidad. Pero es el tiempo donde Dios va a tratar con ese pueblo. Nunca es llamado el tiempo de la angustia de la iglesia. Jamás. Jeremías nunca llamó el tiempo de la angustia de la iglesia. Dice el tiempo de la angustia de Israel el incrédulo. Mira, mi hermano, eso está más claro que el día de hoy. Escuche bien, hermano. Estamos hablando de algo serio. El punto número 3. Cuando estudiamos el tema de la profecía de las 70 semanas de Daniel, no está hablando de la iglesia, no. Estas 70 semanas, claramente Daniel está hablando sobre el pueblo de Israel. Mire lo que dice Daniel 9:24. Mire lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo. O sea, Dios le está hablando a Daniel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué tu santa ciudad? No dice sobre tu iglesia. No dice sobre la iglesia. Dice sobre tu santa ciudad. O sea, esto es directamente para el pueblo de Israel. Oiga bien, ¿para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Oiga bien, ¿sabe que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel? O sea, es un pasaje profético. Esas 70 semanas equivalen a 470 años. Pero de esas 70 semanas, una semana falta, no se cumplió. Oiga bien. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué no se cumplió? Porque esa semana va a ser la última semana que Dios estableció para tratar con el pueblo de Israel. Y esa semana es lo que la Biblia llama la gran tribulación. En otros pasajes, el día de la ira de Jehová o la angustia de Jacob. O sea, que el ángel de Gabriel está revelando lo que va a acontecer con el pueblo de Israel en los últimos días. Ahora,
el punto número 4, quiero que nos detengamos aquí y lo examinemos con cuidado. ¿Sabe? La iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas. Jamás. Y eso está en la palabra. Y si comenzamos a hablar aquí con detalle, nos amanecemos hoy aquí. Más tarde vamos a hablar sobre eso para que comprendamos. Dice, o sea que la iglesia no está, no aparece, ni tuvo parte jamás en las primeras 69 semanas de la profecía. Jamás. Ahora, de igual manera, no tiene participación en las 70 semanas. O sea, que estas 70 semanas, de las cuales falta una, y se cumplieron 69, es para el pueblo de Israel. Oiga bien. Fíjese, cuando analizamos el pasaje de Daniel 9:24, encontramos que establece que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Dios le está hablando a Samuel, digo a Daniel. Daniel era judío. Y Dios le dice claramente que estas 70 semanas están determinadas no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel y para su santa ciudad. O sea que el mensaje de Apocalipsis nos enseña muchas cosas. Para comprender Apocalipsis tenemos que estudiar también el libro de Daniel, porque ambos tienen similitud en muchas cosas. Debemos examinar con cuidado el mensaje de Apocalipsis para entender con mucha claridad y no entrar en confusión con enseñanzas que no tienen fundamento bíblico claro. Sobre todo esa enseñanza que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o va a pasar por la segunda mitad de la gran tribulación. La Biblia no establece eso. Oiga bien. Fíjese, hermano, que la iglesia, como dije hace un ratito atrás, en Apocalipsis es mencionada más de 20 veces, escuche bien, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Observe esto. La iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros capítulos de Apocalipsis, del 1 al 3. Oiga bien, pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, verso 1. O sea, léalo, estúdielos para que usted vea. Estúdielos. Para que usted comience a entender que la iglesia solamente está mencionada y el Señor le dedicó tiempo en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, que son el mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan las iglesias de todas las épocas. Oiga bien. O sea que cuando estudiamos Apocalipsis comenzamos a darnos cuenta que la iglesia del capítulo 4 en adelante hasta el 19 no es mencionada. ¿Por qué no es mencionada? ¿Por qué Cristo no trató más con la iglesia del capítulo 4 hasta el 19? ¿Sabe por qué? Porque ya la iglesia está en el cielo con Él. Ya no hay motivo, ya no hay por qué tratar con la iglesia, porque ya la iglesia fue arrebatada. Oiga bien. Hay que establecer esto, hermano, con mucho cuidado. Porque hay mucha confusión, hermano. Y una iglesia confundida va a tener problemas. Fíjese, hermano, que el periodo de la tribulación es llamado en la Biblia el día de la ira de Jehová. Oiga bien. El día de la ira de Jehová. Y usted piensa, y usted cree que Dios va a permitir que su iglesia experimente su ira. Hay un pasaje en la Biblia que enseña claramente que no. Y lo vamos a ver más ahorita. Fíjese que lo que dice Sofonías capítulo 1, verso 15. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad.
día de nublado y de entenebrecimiento. O sea, Sofonía está describiendo lo oscuro, lo triste, lo crítico que va a acontecer en este mundo, en ese periodo llamado la Gran Tribulación, que va a durar 7 años. Él dice, alabado sea Dios, que va a ser un día de angustia. O sea, la palabra día aquí equivale a un tiempo establecido. No un día de 24 horas, no, un tiempo que va a durar 7 años. Dice, y día de aprieto, tiempo de alboroto, de asolamiento, de tiniebla y de oscuridad. O sea, todo esto mencionado aquí no expresa nada bueno. ¿Y usted cree que Dios va a permitir que su iglesia pase por esto? Que la novia de su hijo pase por esto. Que el cuerpo de Cristo sufra esto. Bueno, el que lo cree lo va a recibir, porque la Biblia enseña que conforme a su fe será hecho. Conforme a lo que usted cree, usted va a recibir. Eso es un principio que se cumple. Fíjense que el apóstol Pablo enseña con mucha claridad en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 que Dios no puso a la iglesia para que experimentase ira. Mire lo que dice el apóstol en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quién Dios le está hablando aquí? ¿A Israel? No, a la iglesia. La iglesia. O sea que Dios le está diciendo con mucha claridad a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que Dios no va a permitir que pasemos por la ira, que experimentemos el juicio que viene sobre la faz de la tierra y sobre Israel. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Dios no va a permitir que su iglesia, su novia, su cuerpo experimente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí lo dice claro, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué es ira? Enojo. La Biblia dice, hablando sobre la ira de Dios, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La palabra horrendo, hermano, nos tiene que poner a pensar. Oiga bien, también el apóstol enseña que Jesús nos librará a nosotros como iglesia de la ira venidera. Mire lo que dice 1 capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y mire lo que dice el verso 10. Hay que leer con detenimiento y examinar lo que leemos. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Una pregunta. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿por qué entonces tenemos que esperar que el Señor venga sobre nosotros? No hay que esperar entonces. No. Dice, dile lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Ahora, ¿para qué vamos a esperar? ¿Por qué estamos esperando? Hay un propósito. Y aquí lo dice, a Jesús quien nos librará de la ira venidera. O sea, que es el mismo Jesús que nos viene a rescatar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto está claro, hermano. Esto es español claro. Esto es muy claro. ¿A quién estamos esperando? A Jesús. ¿Para qué? Porque Él es el que nos va a librar de la ira que viene. El periodo de la gran tribulación en muchos pasajes es llamado
El día del Señor. Oiga bien, mire lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 versos 2 y 3. Mire mi hermano, lo estoy llevando por la Biblia para que no haya duda. Porque yo no soy de los que predica y solamente me dedico a hablar sin mencionar un verso de la Biblia. No, la Biblia es la que confirma lo que se predica, lo que se enseña. Mire lo que dice el apóstol sobre el periodo de la tribulación y cómo en algunos pasajes se llama el día del Señor. Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí no está hablando específicamente del arrebatamiento, está hablando del momento crítico que va a experimentar el mundo entero, que en un momento puede comenzar. Oiga bien, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz, escuche bien, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea que ese día del Señor va a ser un día, va a ser un lapso de tiempo que va a durar 7 años donde la gente esté cómoda, supuestamente experimentando una paz. Pero esa paz es ficticia, es una mentira establecida por el enemigo para engañar a los habitantes de la tierra, especialmente al pueblo de Israel. Dios nos prometió a nosotros una paz. Y no es la paz que promete el mundo, no. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. O sea, que de la paz que está hablando aquí es la paz que el mundo está buscando y en un momento dado va a llegar, pero eso va a ser, alabado sea Dios, el principio de lo que va a acontecer en este mundo. Es una paz ficticia, engañosa. Por eso dice, alabado sea Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, un ladrón no te avisa cuando viene, no. O sea que eso va a ser algo que va a acontecer inesperadamente, cuando la gente menos lo espera. Y dice, y cuando digan paz y seguridad, o sea, el mundo, va a llegar un momento. Mire mi hermano, usted ve el mundo en este tiempo, hay crisis. Hay una violencia rampante sobre la faz de la tierra, guerras, rumores de guerra, conflictos en todas las naciones. Pero va a llegar un momento en que va a aparecer un ser que va a traer una paz ficticia. Por eso él dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué dice sobre ellos? No está hablando porque Dios establece una separación entre su pueblo y el mundo. La palabra ellos significa al mundo, al pueblo de Israel. No a la iglesia, porque ya la iglesia desapareció. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Usted cree que Dios va a permitir que su iglesia, que su hijo compró a precio de sangre, va a experimentar la destrucción repentina? Oiga, tenga cuidado. Dios no es un Dios, alabado sea Dios, que juega con sus promesas. Dios lo que cumple lo promete. Él dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A quién el Señor está hablando en ese pasaje? No es a Israel, es a la iglesia. Apocalipsis 3, 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dice el Señor, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. O sea, eso es una promesa. El Señor está prometiendo a aquellos que viven la palabra, que creen la palabra, que viven en santidad, que los va a guardar, los va a librar de la hora de la prueba, de la hora de la crisis, de lo que va a acontecer en este mundo. El Señor no miente.
Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no ha cambiado. Cuando usted escuche un mensaje, vaya a la Biblia, examínelo por la Biblia y nunca diga amén sin antes examinarlo. Oiga bien, dice el apóstol Pablo, alabado sea Dios, hablando sobre el periodo de la tribulación, dice que el Señor va a venir como un ladrón en la noche, en un momento repentino, inesperado, oportuno, escuche bien, y perjudicial. O sea, esto será un golpe terrible para quienes no conocen al Señor. Va a ser un golpe contundente. El mundo va a comenzar a experimentar, mire mi hermano, cosas terribles. Si ahora que está la iglesia y está el Espíritu Santo en la tierra, hay violencia, hay maldad, hay guerra, el mundo está envuelto en una crisis, ¿cómo será en aquel tiempo, hermano? Donde la iglesia no va a estar. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que tampoco se va a mover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la iglesia ha sido quitada. Ahora, cuando dice que digan paz, está hablando de los incrédulos, del impío, del pecador, no de la iglesia. Entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Todo lo que está establecido para un momento dado sobre este mundo. Va a venir destrucción repentina. Y dice como los dolores de la mujer encinta. Y dice que no escaparán. Esa palabra no escaparán es importante. Porque si Dios, como dicen algunos, va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación, entonces la iglesia tampoco va a escapar. ¿Qué Dios es ese? Dígame usted. ¿Usted cree esto? Oiga bien. Ahora, usted y yo vamos a escapar. Porque usted y yo estamos seguros que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Y está a punto de ocurrir. El tiempo se acaba, iglesia. Es un momento crítico. El mundo nos está diciendo que la trompeta está a punto de sonar. Ahora, ¿está usted preparado? Si no está preparado, comience a prepararse. Si usted está en el bando de los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, este es el día que comience a cambiar de bando. Oiga bien, ¿sabe que la metáfora del ladrón no se usa nunca para el arrebatamiento? No. Muchos tienen una idea errada. No, la palabra, esa es una metáfora que el apóstol utiliza, pero no se está utilizando para el arrebatamiento de la iglesia, no. O sea, describe la llegada del Señor en juicio, o sea, está hablando de la segunda venida del Señor, la venida visible. Porque hay que establecer la diferencia entre la venida, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Son dos cosas que tienen cierta similitud, pero con mucha diferencia. En el arrebatamiento, Cristo va a venir a buscar su pueblo, pero no va a bajar a la tierra. Se va a quedar en el aire, dice Tesalonicenses capítulo 4. Pero en la segunda venida visible, va a ser la venida cuando el Señor viene en su momento visible y dice que la iglesia viene con él. Y si la iglesia viene con él, ¿dónde estaba la iglesia entonces? Dice, o sea que la llegada del Señor de la segunda venida describe el juicio final y el último y el fin de la gran tribulación. Escuche bien. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. En el arrebatamiento eso no va a pasar. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, va a haber un caos en este planeta. Este planeta está en una condición crítica. Dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Y me pregunto, ¿Dios va a permitir que su iglesia pase por esto? Oiga bien, oiga bien, mi hermano. Sentémonos un momento a analizar esto, a examinarlo con cuidado. O sea que el término bíblico describe el día del Señor como un momento donde el Señor viene no a pasar la mano, no a ser crucificado, sino a traer un juicio sobre la faz de la tierra antes de establecer su milenio. Oiga bien, y ese va a ser un momento donde catastrófico, crítico para el impío, para el pecador, para el que no cree. O sea, del día del Señor es el juicio de Dios. Y se menciona en muchos pasajes, en más de 20 pasajes de la Escritura. Que no lo puedo mencionar porque no, pasamos aquí largas horas. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia constituye, escuche bien, un consuelo para los creyentes. ¿Qué dice el apóstol Pablo o qué dice la Biblia a través del apóstol Pablo sobre este evento? Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses 4:18. Escuche bien. Dice, perdón, consolaos unos a otros con estas palabras. Dice el apóstol Pablo. O sea que nos debemos consolar. Porque esto es un mensaje de consuelo. El mensaje del arrebatamiento que se encuentra en 1 Tesalonicenses, alabado sea Dios. Verso 4. Perdón. Segunda. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Gloria a Dios. O sea que la palabra del Señor nos está enseñando hoy que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Fíjese, hermano. Jesús, entendiendo eso en su omnisciencia, en su conocimiento infinito, que iban a distorsionar y a tratar de distorsionar el mensaje del arrebatamiento. Miren lo que él enseña. O sea, lo que Jesús mandó a la iglesia. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús? Que tenemos que velar en todo tiempo para escapar de la ira venidera. ¿Por qué Jesús dice que debemos velar en todo tiempo para escapar de la ira venidera si vamos a pasar como quiera por ella? ¿Por qué entonces? ¿Se está contradiciendo al Señor? O sea, en la enseñanza comúnmente conocida como el discurso del Monte de los Olivos, Jesús, alabado sea Dios, describió las señales que iban a describir el tiempo de su venida. Fíjense lo que él dice, hablando sobre esto. El consejo que nos da y una advertencia a la vez. Dice, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él está estableciendo contundentemente que el rapto es eminente, que es una realidad. Y si Él lo establece, ¿por qué el hombre dice que no? Oiga bien, dice, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, es inminente, hermano. Cristo podría regresar en cualquier momento, hermano. Porque las señales se están cumpliendo. El mundo
se encuentra en una situación crítica como nunca antes. Y eso nos enseña a nosotros que debemos estar preparados para el acontecimiento que va muy pronto a suceder sobre la faz de la tierra. O sea que debemos orar y a la vez esperar, estar atentos, porque en cualquier momento la trompeta va a sonar. Mire lo que dice, alabado sea Dios, el mismo Señor en Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos. O sea, lo que está diciendo aquí, cuídense, examínense, estén atentos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces yo me pregunto, esta gente no leen Biblia o solamente examinan lo que le conviene, distorsionan la Biblia, la manipulan. No, hay que leer la Biblia entera, de Génesis y Apocalipsis, examinarla de Génesis y Apocalipsis, aunque no me guste, aunque contradiga lo que yo quiero enseñar y quiero creer. Oiga bien, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos, perdón, tenidos por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? ¿De qué vamos a escapar? Si no hay gran tribulación, si no viene juicio para esta tierra, o si Dios quiere que pasemos por ella, entonces ¿de qué vamos a escapar? Oiga bien, dice, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y él dice que debemos velar en todo tiempo, en todo momento. No nos descuidemos, hermano, porque en cualquier momento la trompeta va a sonar. Hay muchos versos en la Biblia que contradicen esta enseñanza que, mire, mi hermano, confunde a muchos. ¿Sabe por qué hay muchos confundidos? Porque no examinan la escritura, no leen la escritura, no sacan tiempo para escudriñar las escrituras, lo creen todo. El diablo le dice algo bonito y brincan y saltan. Oiga bien. Así que en esta tarde, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué usted piensa? Bueno, lo que estamos hablando aquí, los pasajes que sacamos a la luz aquí, nos demuestran que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dios no va a permitir eso. Ahora, el que cree eso, lo va a experimentar porque la Biblia enseña que conforme a lo que creemos, conforme a nuestra fe, va a ser así. Eso es lo que yo voy a recibir, si es lo que yo creo. Así que Dios me lo bendiga y más adelante continuaremos hablando sobre esto. Comparte el video.